Hola, soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo detectan un narcisista que somos una persona empática y por tanto una potencial víctima de la que nutrirse y obtener un gran suplemento narcisista. Seguramente habrás escuchado miles de veces esa frase de que los polos opuestos se atraen. Aunque en vídeos posteriores vamos a ver cómo se produce la atracción entre personas narcisistas y personas empáticas, en este vídeo vamos a ver cómo una persona narcisista es capaz de detectar que somos personas empáticas y por tanto una fuente potencial de suministro de la que seguir nutriéndose. El rasgo característico de las personas empáticas es que son personas que son capaces de ponerse en la piel del otro, en el lugar del otro, en cuanto a sus emociones y a sus síntomas físicos. Son personas extraordinariamente sensibles, se relacionan con los demás priorizando sus sensaciones y emociones por encima de incluso las suyas propias. Muchas personas en el mundo, incluso las propias personas empáticas, tienden a pensar que esta cualidad es algo negativo y que les hace ser débiles con respecto a los demás. Déjame decirte que si eres una persona empática estás totalmente equivocado, ya que esta cualidad es algo muy positivo. Las personas empáticas somos esa clase de personas que somos capaces de ver el alma, la esencia que guarda el resto de seres humanos con los que nos relacionamos. Son capaces de atraer a nuestra vida, por ello, a una gran cantidad de personas. El problema que tiene esto es que, desgraciadamente, en el lado contrario, atraer a un gran número de personas buenas a nuestra vida, también está el que atraemos a un gran número de personas malas, dentro de las cuales se encuentran los narcisistas. Por lo que, aunque ser una persona empática es algo muy positivo, en el lado contrario tenemos también que tiene un aspecto bastante negativo, que es el poder atraer a narcisistas. Si eres una persona empática tendrás una serie de cualidades y características que hacen que un narcisista se sienta tremendamente atraído por ti. Vamos a ver cuáles son estas características. La primera sería la alta sensibilidad. Las personas empáticas son personas atentas que saben transmitir estas sensaciones a los demás cuando nos comunicamos con ellos. Las personas empáticas tendemos a querer ayudar siempre a todo ser humano con el que nos rodeamos y con el que interaccionamos. Estamos dispuestos siempre a ayudar a todas las personas, a ofrecer un hombro en el que llorar, a hacer favores. Por otro lado, también debemos decir que las personas empáticas tendemos a sentirnos ofendidos con bastante facilidad. Como bien sabes, las personas narcisistas se alimentan de todas las emociones que surgen y emanan de nuestras reacciones. Por tanto, una persona que sea capaz de emitir una gran cantidad de emociones, tanto positivas como negativas, cada vez que interaccionas con ellas, hacen que el narcisista vea en las personas empáticas una fuente insaciable de la que poder obtener un gran combustible narcisista. La segunda característica es que las personas empáticas son personas muy entregadas. Son personas que disfrutan entregándose y dándose a los demás. Tienen una gran afinidad por intentar arreglar cualquier cosa o persona que esté rota, aunque ellos no la hayan roto. También tienden a acercarse a todas aquellas personas que estén en desigualdad de condiciones. Las personas empáticas tienden a sentirse que son una especie de, entre comillas, bichos raros que son diferentes a lo que sería la población media. Por lo que al ver a una persona diferente que también tiende a ser un tipo de víctima, tienden a tener una relación de igual, decir, oye, esta persona también es diferente a la mayoría, es diferente, es distinta como yo. Entonces tienden a crear ese vínculo de querer unirse a esa persona, que es lo que ocurre muchas veces con las personas narcisistas. Esto que te digo les viene de lujo, sobre todo a los narcisistas encubiertos,
ya que tienden a potenciar ese papel de víctima que suelen adoptar muchas veces para que las personas empáticas les detestemos y, como buenas personas entregadas que somos, tendamos a ir a darnos a ellos, a ayudarles y a salvarles, porque las personas empáticas solemos tener un instinto de sobreprotección y de salvación hacia los demás. Otra de las características es que a las personas empáticas les encanta pasar tiempo a solas. Y no me malinterpretes. Las personas empáticas les suele encantar estar rodeado de personas, tener un gran círculo de amigos, pero al ser personas que son tan altamente sensibles, suelen verse afectadas con facilidad por todas las historias y emociones que emanan de su entorno. De ahí que les guste pasar cierto tiempo a solas. Por esta razón que te digo, son personas que necesitan periódicamente estar en soledad. Aceptan su soledad, son capaces de estar consigo mismas y necesitan estos periodos de aislamiento para volver a regenerarse y a recuperar el equilibrio emocional. La siguiente característica es que las personas empáticas son personas muy intuitivas. Además, suelen tener muy desarrollado el instinto de la intuición y son personas que, al ser tan altamente sensibles, tienen los 5 sentidos muy desarrollados, son capaces de detectar sonidos que el resto de la población media o la gente que es menos empática no es capaz, olfatos, etc. El problema principal que tienen las personas empáticas con respecto a su intuición es que no son capaces de sacar todo el jugo y todo el partido que tiene esta gran habilidad que tienen de tener la intuición muy desarrollada, ya que desgraciadamente las personas empáticas no solemos hacer demasiado caso a nuestra intuición. De ahí que es muy frecuente que durante la fase inicial del love bombing con un narcisista, nuestra intuición nos haya avisado de que hay el gato encerrado y de que esa historia no puede estar tan bien ni es tan bonita como parece que estamos viviendo y experimentando. El problema, como te digo, es que tendemos a silenciar nuestra intuición. No tenemos muy desarrollado el concepto de que exista el mal en el mundo, y por eso no concebimos que haya personas que se dediquen a hacer el mal a otras personas. Como te digo, es inexplicable, pero muchas personas hemos sentido cuando nos hemos relacionado con un narcisista desde una etapa bien temprana de la relación que hay algo que no va bien, que hay algo que no está bien. Tenemos una voz interna que nos está avisando, que es nuestra intuición, pero no solemos hacer caso a esa vocecita que nos dice que la persona con la que nos estamos relacionando no ha llegado a nuestra vida con las mejores intenciones. Y ese es el principal problema que tienen las personas empáticas al relacionarse con un narcisista, que no son capaces de tener la dualidad del mundo del bien y del mal. Tienden a pensar en la bondad innata de la humanidad. No conciben que haya personas malas, que haya personas que están en el mundo para hacer el mal. Y esto es lo que les impide, el silenciar esta voz interna que les avisa, es lo que les impide poder detectar a tiempo a los narcisistas cuando no tienen los conocimientos necesarios para hacerlo. Todo esto que te cuento les atrae mucho, mucho, mucho a los narcisistas. Pero vamos a la clave del vídeo. ¿Cómo detecta un narcisista a las personas empáticas? Pues bien, una característica que tienen en común las personas narcisistas y las empáticas es que ambos tienen muy desarrollado el sentido de la intuición. ¿Cuál es el problema? Que los narcisistas sí que hacen caso a su intuición, a diferencia de los empáticos. Por otro lado, tenemos también la práctica. Muchas de las técnicas de manipulación y de convicción que tienen los narcisistas son perfeccionadas desde un intento a otro. Tienen una habilidad abismal para evolucionar dentro de su propia maldad. Esta práctica y esta capacidad de observación les permite evolucionar de una víctima a otra para, a través de la observación y de las conversaciones, identificar qué tipo de persona tienen enfrente y cuánto podrán sacar de ella. Realmente a los narcisistas les cuesta verdaderamente poco identificar a una persona empática.
o con rasgos de empatía, ya que las personas empáticas tendemos a mostrarnos de una forma transparente a los demás. Les informamos y nos dejamos ver tal cual somos, tal cual vivimos y tal cual sentimos desde un primer momento. O sea que se lo ponemos en bandeja. Todo lo contrario a lo que hace el narcisista al esconderse detrás de la máscara. Nuestra transparencia es su fuente principal de alimento desde las etapas más tempranas. Como te dije anteriormente, las personas empáticas tendemos a sentirnos especialmente vulnerables cuando estamos cerca de uno de estos vampiros emocionales, ya que todos los sentimientos negativos que emana de esta gente al final terminan calando hondo en nosotros y dejando huella y erosionándonos a lo largo del tiempo. Como te dije al principio del vídeo, posteriormente en un vídeo en el futuro veremos cuáles las principales semejanzas y diferencias que hace que una persona empática se sienta atraída por un narcisista y un narcisista por una persona empática. Como conclusión final, tengo que decirte, ¿es malo ser empático? ¿Tengo que evitar ser empático? La respuesta es que no, rotundamente no. No debes cambiar tu forma de ser por nadie, pero mucho menos debes evitar y cambiar el ser una persona que sigue drenando luz por todos los poros de su piel y ser una de esas personas que sigue haciendo que la humanidad tenga sentido. Entonces, ¿qué debo hacer? Te preguntarás. Pues bien, lo que debes hacer es trabajar y controlar tu empatía. ¿Esto qué quiere decir? Que es precioso ser una persona empática, pero hay que saber con quién ser empático. Por otro lado, también te recomiendo que mientras trabajas en tu empatía, trates de recapacitar y recabar y obtener un montón de información acerca de trastornos de la personalidad narcisista y de sociópatas y otras personalidades tóxicas con las que solemos relacionarnos, para que vayas teniendo tus propias lecciones de vida y tu enciclopedia personal con una gran cantidad de conocimientos que te permitan detectar a tiempo a estas personas y saber cuándo marcharse una vez que las detectas desde un primer momento. Bueno, si has llegado hasta aquí, solo quiero decirte que te sientas súper orgulloso si te sientes identificado con el vídeo, de que puedes ser una persona empática por tu sensibilidad, por tu capacidad de entregarte a los demás, por esa capacidad de entrega, por todas las características que hemos visto en el vídeo. Si te sientes identificado, por favor, siéntete orgulloso, porque eres una persona maravillosa y un ser de luz, como te he dicho. Así que, sin más, si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo con los tuyos para que, como te digo en otras ocasiones, podamos llegar al mayor número de personas que puedan identificar a una persona narcisista. Te recomiendo también que te suscribas al canal, que me dejes en comentarios tus sugerencias sobre qué aspectos del narcisismo quieres que tratemos en vídeos futuros. Y nada, hasta que nos volvamos a ver, te mando un beso muy grande y nos vemos la semana que viene. Adiós.